Si te digo que soy capaz de adivinar si se trata de un autor novel con leer solo el primer capítulo de una novela, quizá pienses que te estoy tomando el pelo. Pero no, es así. Los editores, al menos los que llevamos mucho tiempo leyendo manuscritos, somos capaces de advertir si el autor es o no novel con apenas leer unas páginas. ¿Y cómo es eso? Pues porque la mayoría de autores noveles cometen las mismas equivocaciones. En este vídeo repasaré los 5 errores más comunes de los autores noveles y te explicaré cómo evitarlos. Vamos a ver cuáles son. Primero es escribir una primera frase sin gancho. El segundo, desarrollar poca acción al principio de la novela. El tercero, presentar personajes poco definidos. El cuarto, no evitar los momentos valle. Y el quinto, escribir diálogos poco creíbles. Así que vamos a ello. Pero antes, recuerda darle al botón de suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de todos nuestros vídeos y consejos y novedades sobre escritura y publicación de libros. No te lo pierdas. El primer error más habitual de los autores noveles es la falta de un gancho literario ya en la primera página. Digámoslo de entrada. La primera frase de una novela es la más importante de todas. Por ello, hay que trabajarla hasta dar con algo que realmente llame la atención del lector y no pueda, sino seguir leyendo. La primera frase es como cuando conocemos a alguien. No podemos balbucear, no podemos causar una primera mala impresión. Tenemos que encontrar el modo de noquear al lector desde el principio, de despertarle interés y de avivar su curiosidad para seguir leyendo. Mi primera frase favorita, sin duda, la de Pérez Reverte en La Reina del Sur. Sonó el teléfono y supo que la iban a matar. Imposible no seguir leyendo. Otra primera frase mítica es la de Corazón tan blanco, mi novela favorita de Javier Marías. No he querido saber, pero he sabido que una de las niñas, cuando ya no era niña y no hacía mucho que había regresado de su viaje de bodas, entró en el cuarto de baño, se puso frente al espejo, se abrió la blusa, se quitó el sostén y se buscó el corazón con la punta de la pistola de su propio padre, que estaba en el comedor con parte de la familia y 3 invitados. Ocurre lo mismo que con la novela de Pérez Reverte. Tras leer esta primera frase no podemos dejar de leer, pues queremos descubrir con toda nuestra ansia qué ocurre a continuación. Veamos un tercer gran inicio de novela, el de Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. El día en que lo iban a matar, Santiago Nassar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en el que llegaba el obispo. En esta ocasión vemos como la primera frase ya anuncia el desenlace, lo cual nos mete de lleno en la novela desde su inicio. ¿Qué ocurre con los autores noveles? Pues que muy habitualmente no tienen una primera frase que enganche. De hecho, muy a menudo no ocurre nada hasta pasadas varias páginas, como veremos a continuación, lo cual es un error de bulto que debemos evitar. El segundo error más habitual de los autores noveles es que la historia tarde en empezar, es decir, que le falte acción. Al escribir una novela tienes que intentar que la historia que quieres contar acontezca ya desde las primeras páginas. ¿Recuerdas las novelas de Agatha Christie en las que siempre había un asesinato en las primeras páginas? Esto es lo que tienes que hacer. Empezar con una primera frase que enganche al lector y desarrollar ya desde el principio la acción, de modo que el lector quede abducido por la trama y no pueda dejar de leer. Me gustaría explicarte una cosa que muy poca gente conoce. Antes de la irrupción de los libros electrónicos, los editores no sabíamos cómo interactuaban los lectores con los libros. Es decir, no sabíamos si los terminaban, si los abandonaban a las pocas páginas, a mitad de texto, etc. Ahora, gracias a los datos que generan los libros electrónicos, lo que comúnmente llamamos Big Data, podemos comprender cómo interactúan, en qué momentos la atención decrece, incluso qué frases subrayan o qué fragmentos comparten en sus redes sociales. De todo esto hemos aprendido que hay una serie de libros que los lectores abandonan justo en las primeras páginas. Si un lector empieza a leer nuestro libro y al rato, decepcionado, nos abandona, es muy difícil que vuelva. Todos acumulamos muchos libros pendientes de leer. Tenemos solo una oportunidad y hay que saber aprovecharla.
Así pues, al escribir una novela tienes que intentar que la historia que quieras contar acontezca desde las primeras páginas. El lector quiere entretenerse y quiere que pasen cosas. No obstante, a menudo los autores novelas consideran necesario hacer una descripción de los personajes o de la situación antes de adentrarse en la historia, pensando así que el lector le será más fácil entender el contexto. Esto es un error, porque en el momento en el que realmente se empieza a contar la historia, es muy probable que el lector ya nos haya abandonado. El tercer error más habitual de los autores noveles es que los personajes no estén bien definidos. Este es un error fácil de detectar, porque enseguida advertimos que hay personajes que se parecen demasiado entre sí y que acaban resultando planos o confusos. Dedica tiempo a definir un personaje, pues te ayudará a encontrar estos rasgos que lo diferencian y lo hacen único. Piensa en la trilogía Millennium. ¿Recuerdas a Lisbeth Salander? A buen seguro que sí. Pues está repleta de características peculiares que la convierten en alguien memorable. Stieg Larsson consiguió dejarnos huella con su protagonista. Por tanto, cuanto más conozcas a tu personaje, más podrás transformarlo en alguien de carne y hueso. Piensa en sus puntos fuertes y en sus puntos débiles. Lo realmente fascinante del ser humano es su imperfección y su complejidad. Dentro de nosotros conviven luces y sombras, así como deseos contradictorios que provocan un constante conflicto interno. Esto es lo que le interesa al lector. Evita describir a los personajes desde un principio. Empieza con la información más imprescindible y a medida que vayas escribiendo es probable que descubras más cosas sobre tus personajes. Los irás conociendo mejor, línea tras línea. Un personaje bien construido, con volumen, acaba teniendo vida propia y puede llegar a sorprender al propio autor. Increíble, ¿cierto? La información sobre tus personajes no tiene por qué aparecer en la novela. A veces simplemente la conoces tú. Sabes cómo viste, si tiene alguna fobia, cuáles son sus manías o cómo actúa cuando está nervioso, por ejemplo. Estos datos te ayudarán a que sus acciones y sus palabras sean coherentes y verosímiles entre sí. Y es que la forma de hablar de un personaje es clave. Cada uno de nosotros tenemos nuestra forma propia de expresarnos. Tenemos nuestras coletillas, a veces tartamudeamos, decimos tacos, etc. En el mapa de personajes conviene que diferencias al protagonista o a los protagonistas, en el caso de haber más de uno, de los personajes secundarios. Además, piensa en si hay un antagonista, que es aquel personaje que se opone al deseo o al objetivo de tu protagonista. Lógicamente, son los personajes protagonistas a quienes tienes que conocer mejor, pero los personajes secundarios también deberían tener algún rasgo diferencial para evitar que sean totalmente planos o estereotipados. En resumen, no quieras explicar desde el principio cómo es y qué piensa cada uno. De hecho, cuanto menos cuentes, mejor, pues debe ser el propio personaje quien nos diga cómo es. No cuentes que un personaje es malvado. Haz que el propio personaje cometa un acto malvado. Es decir, permite al lector que sea el propio personaje quien le diga al lector cuáles son sus rasgos de personalidad, sus miedos y temores, sus anhelos, su forma de gestionar las emociones, en definitiva. ¿Quiénes son? El cuarto error más habitual de los autores noveles es la existencia de momentos valle. Los momentos valle son aquellos en los que la atención del lector decae. En algunos libros la trama o la narración no es constante y se experimentan valles donde la atención del lector disminuye. En el caso de la novela, la atención decrece cuando hay una descripción o un diálogo demasiado largo. También suele darse cuando el autor se alarga demasiado explicando un hecho que poco o nada tiene que ver con la trama principal o con las subtramas, lo cual hace que el lector poco a poco vaya perdiendo la tensión por saber qué ocurrirá a continuación. ¿Qué hay que hacer? Evitarlos durante la redacción de la novela, pero sobre todo tratar de identificarlos cuando hayamos terminado la obra y empecemos la fase de corrección, prestando atención a aquellas escenas en las que la atención del lector puede decaer. El quinto error más habitual de los autores noveles es que los diálogos no resulten plausibles. Es fundamental que los diálogos parezcan creíbles, frescos y espontáneos. Cuando un lector advierte que un diálogo resulta impostado, es decir, que piensa que nadie, ni siquiera el personaje, habla así, arruga la nariz. Para que el diálogo resulte creíble y no quede forzado, un ejercicio imprescindible es escuchar en nuestra vida cotidiana a personas de ámbito diverso y jugar con gestos y palabras que pueden aportar
frescura al relato desde la vida real. Los diálogos siempre han de estar justificados en la narración y deben aportar valor a la obra. Un diálogo vacío hará pesada la narración y hará que el lector vaya desconectando. Hay dos tipos de diálogos: el diálogo entre personajes y el diálogo del personaje consigo mismo o con el lector, monólogos o soliloquios. Veamos primero el diálogo entre personajes. Cuando hablamos de diálogos entre personajes de nuestra historia, sin intermediarios ni acotaciones, solo entre ellos, estamos utilizando un recurso sencillo para que sean ellos mismos quienes presenten sus características y forma de ser mediante sus propias expresiones. Podemos explorar así el carácter y la posición en el relato de cada uno a través del lenguaje. El diálogo, además, tiene el poder de aportar verosimilitud a la historia y al contexto histórico donde la estamos desarrollando. El diálogo puede estar revestido de acotaciones del narrador para subrayar las intenciones o los pensamientos del personaje. Los personajes pueden mantener diálogos uno frente a otro o en grupo, pero también pueden hablar con ellos mismos, tal y como hacemos todos en nuestra vida cotidiana. A esta voz le llamamos soliloquio. Es un tipo de voz en la que no esperamos ni deseamos obtener una respuesta directa de otro emisor, sino expresarnos libremente, bien en voz alta o mentalmente. Esto también puede darse en la narración y es un elemento crucial para entender la psicología de nuestros personajes. Un ejemplo magistral de este tipo de diálogo la encontramos en la célebre novela 5 horas con Mario, de Miguel Delibes, llevada también al teatro. De hecho, los soliloquios en teatro son muy utilizados precisamente porque incluyen unas vivencias y descripciones que solo pueden ser llevadas a escena mediante este recurso. Es una voz que reviste los mismos problemas que el diálogo entre personajes en cuanto a la exigencia de coherencia y de naturalidad. Por ello, no debemos abusar de ese tipo de recursos, salvo en casos donde sea imprescindible que la narración sea un continuo soliloquio. Esto es, el caso de los diarios o los libros de memorias, donde el personaje está completamente solo y vulnerable frente al lector. Un ejemplo universal de ese tipo de literatura es el diario de Ana Frank. Dice así: créeme, cuando llevas 1 año y medio encerrada, hay días en que ya no puedes más. Entonces ya no cuenta la injusticia ni la ingratitud. Los sentimientos no se dejan ahuyentar. Montar una bicicleta, bailar, silbar, mirar el mundo, sentirse joven, saber que soy libre, eso es lo que anhelo. Y sin embargo, no puedo dejar que se me note. El diálogo, como vemos, ofrece un sinfín de posibilidades y contamos con numerosas estrategias para ayudar a nuestro lector a descubrir más acerca de la psicología de nuestros personajes y cómo confluyen en la historia. En ocasiones, como en el caso de los pensamientos, podemos acceder a un mundo que nos está vetado en la vida real. Entender el funcionamiento de la mente de nuestro personaje nos va a acercar mucho más a su zona más emocional y reservada. Incluso puede actuar de un modo determinado para que en sus pensamientos se arrepienta o sepa que no está actuando correctamente. Podemos así explorar una parte del carácter que el resto de los personajes del relato no aciertan a ver. La pesadumbre, el amor, la mortificación, el arrepentimiento, todo esto está solo en la mente, en nuestro cerebro complejo. Y la suerte es que tenemos la oportunidad, mediante este recurso, de hacer partícipes a nuestros lectores de toda la complejidad de la que queramos revestir cada sujeto. Trata, en consecuencia, de construir diálogos que resulten creíbles y realistas y que verdaderamente nos aporten información sobre el personaje que está dialogando. Si no somos capaces de escribir buenos diálogos, difícilmente seremos capaces de escribir una buena novela. Otro problema que se repite habitualmente en los autores noveles no es la mala construcción de los diálogos, sino precisamente la falta de ellos. A menudo los autores noveles utilizan una voz narrativa omnisciente para ir relatando la historia, y esta acaba resultando aburrido porque es como tener a alguien hablándonos a la oreja sin parar. Para que esto no ocurra, nuestra mejor arma es precisamente el diálogo, pues dejamos de contar algo para que sean los personajes quienes nos lo cuenten a través del diálogo, lo cual permite al lector tomarse un respiro de la voz narrativa omnisciente. Y cuando uno lleva muchas páginas de voz narrativa omnisciente, te aseguro que se agradece. Y hasta aquí este repaso a los 5 errores principales que cometen los autores noveles de ficción. Si crees que los cometes o que has podido cometerlos y quieres que los trabajemos con mayor profundidad,
te recomiendo que te matricules a mi curso online Método Mapea, en el que dedico un módulo entero a todas las cuestiones que hemos visto en este vídeo y a muchas otras que conviene conocer para evitar que los editores rechacen nuestra novela. Haber llegado a esta etapa del vídeo significa que este tema te apasiona tanto como a mí. Así que recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo y ayudarnos a crecer como comunidad. Comenta un emoji de libro si te está gustando el vídeo y así sabemos que estás prestando atención. Muchas gracias y hasta la próxima.